Buenos días, 26 de julio de 2025, vamos a vivir desde el campo de Arena Cruz del Mar en Chipiona los partidos correspondientes al tercer y cuarto lugar del campeonato de clubes base de fútbol playa, primero en categoría alevín, segundo en categoría cadete. En el primer partido vamos a ver este encuentro trepidante entre el Club Deportivo Jerez Futsal, el Jerez Roansa, enfrentándose al Club Deportivo La Salle. Ayer, sesión histórica de fútbol playa. Si se lo han perdido, les recomiendo que visiten la hemeroteca del canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol, porque lo que ayer vivimos fue historia del fútbol playa. Sin lugar a dudas, un partido o unos partidos completamente desbocados. Por un lado, Spartan Beach Soccer, que eliminó a Jerez por 5-3. Por el otro lado, cómo levantó un 4-1 en contra del Atlético Melilla, el otro finalista, a precisamente La Salle Club Deportivo, y llevándose la victoria en el extra time por 5-6. Pero es que además tuvimos un encuentro por el quinto y sexto puesto sensacional entre el Club Deportivo Balazul y el San Roque Balompié, donde el Balazul venció por 5-4. Todo esto aderezando un campeonato de clubes base en categoría alevín, insistimos, histórico, sensacional. Atentos a ese balón cruzado que se va a marchar. Le enseñamos las alineaciones de ambos equipos por parte del Jerez. Jugarán Carlos Niño, Pablo Sánchez, Alejandro Núñez, Enzo Romero, Iago Espinosa, Felipe Leira, José Alberto Pérez, Thiago Urbano, Edu Gutiérrez, Rubén Cáceres, Mario Palacios y Hugo Tirado, con dos guardametas en todo momento. Ahí está precisamente Mario Palacios, que buscaba ese disparo que se va a ir directamente a los dominios de Dani Roca. Por parte de La Salle, Moncho, Cristian Cuevas, Javi Espejo, Alex Gallego, Fabián Garcés, Lucas Pérez, Gonzalo Vázquez, Dani Roca, Israel Rodríguez y Alonso San Germano. Entrenados los jerezanos por Miguel Ángel Romero, entrenados los de La Salle por Manuel Francisco Fernández Moreno, más conocido como Lolo Fernández. Atentos a Pablo Sánchez intentando avanzar, la zaga de La Salle que consigue cortar gracias a esa acción de Cristian Cuevas. En este partido vamos a poder ver a varios jugadores que han destacado, especialmente en el Jerez. El dorsal número 2, Pablo Sánchez, autor de varios goles. La pelota cruzada, se tuvo que tirar hacia el costado Dani Roca. El balón que va a intentar jugar Javi Espejo. Tres jugadores muy a tener en cuenta por parte de La Salle. Gonzalo Vázquez, que se cierra habitualmente. Israel Rodríguez jugando casi siempre más perfilado hacia un costado, preferentemente a la derecha. Y Dani Roca, su guardameta. Sacando la pelota desde atrás, Pablo Sánchez. Busca la pelota. Pablo Sánchez para Hugo. La bola para Dani Roca, de portería a portería. La presión de Mario. Llegaba la presión del conjunto jerezano. Intenta cortarla Pablo Sánchez. Se la lleva. Pelota hacia el carril central, llegándole mansamente a Dani Roca. La presión de Mario. Intentó sacar. Tenían que mover ese balón fuera del área. Es falta de saque favorable al Jerez. La pelota tiene que salir antes de los 4 segundos de la zona de castigo. La infracción, la acción punible señalada, y Pablo Sánchez dispuesto a colocar el primer libre directo sobre la puerta
del Club Deportivo La Salle. Ahí está Pablo Sánchez cogiendo carrerilla. El movimiento de Lucas Pérez, el veloz jugador. Ahí está Pablo Sánchez. La pelota un poco elevada sobre la puerta de Dani Roca. Para Cristian para Dani Roca. Pelota al la zona de la medular, buscando el esférico del Jerez. Balón al movimiento para Mario. El toque del Club Deportivo La Salle, forcejeando, falta sobre Edu Gutiérrez. La falta de Lucas Pérez. Está Edu Gutiérrez, que va a poner el balón en juego. Es Edu Gutiérrez el que va a ponerse disparo, intentando sorprender a Dani Roca, perdón. La bola de Dani Roca. El intento de remate de Javi Espejo, que se estrella contra la defensa jerezana. Buena acción defensiva. El Club Deportivo La Salle, el balón hacia el costado, conseguía robarla a Cristian. Directo para Dani Roca. La presión de Pablo Sánchez, el 2 contra 1. Intentaba controlarla Lucas Pérez. Es Lucas Pérez el que pone el centro dentro del área. Despejaba Felipe Leira. Está la opción de José Alberto Pérez. Intenta llevársela. Se la va a llevar por pura potencia. Se la roba en última instancia. El toque para Felipe Leira. Hugo jugando para Felipe Leira. El toque de Felipe Leira buscando ese balón que se va a llevar finalmente Dani Roca. El toque al costado, bola para Felipe Leira. Llegando al ecuador de este partido, que podemos pensar que está un poco descafeinado, dado que la final se está disputando justo en este momento en la playa de la Costilla, en Rota, pero en juego está el tercer y cuarto puesto que debe dirimir el tercer puesto en este campeonato de España de clubes base. Balón del Jerez dentro del área, excesivamente largo. Solicitaba un empujón Pablo Sánchez. El colegiado no vio acción punible en esa acción defensiva. El vuelo ahora de Hugo para recoger el esférico. Tocando Pablo Sánchez por el costado. Se va Pablo Sánchez. Intenta poner el pase directamente a la posición de Edu Gutiérrez. La bola arriba, saliendo del área de castigo. Recoge el esférico el Club Deportivo La Salle. Salía Dani Roca, el balón hacia el costado. Puede ser bueno. Tocando para Javi Espejo. Intentaba llevársela. Forzar esa jugada perfectamente Lucas Pérez. El balón que golpeaba en Yago Espinosa. Javi Espejo volviendo a poner el balón. Ahí está Javi buscando el toque rápido. Protestaba una posible falta a José Alberto Pérez. Excesivamente precipitado el partido, cayendo en cierto correcalles. Yago intentando avanzar por banda. Se la queda el jugador del Club Deportivo La Salle. Se va al suelo. Al perfil izquierdo. José Alberto. Se le escapó ese control. El balón
puesto en juego por Javi Espejo. Pelota hacia el costado. El rechace. Juega José Alberto Pérez. José Alberto Pérez que consigue irse, pero no consigue conectar con su pierna derecha. La buena es la izquierda. Eso sí, tuvo valentía de buscarlo. El balón de Thiago chocando los dos ochos por ese lado más cercano a la cámara. Sigue el resultado de 0-0. Vamos a ver quién consigue abrir la lata de este encuentro. La bola de Yago Espinosa a defender esa jugada. Pablo Sánchez intentaba girarse. Pablo Sánchez, pierna izquierda, jugando para Yago Espinosa, que no consigue controlar el esférico. Javi Espejo. Javi Espejo al corazón del área, tiene que sacarla Hugo, el regate de Moncho, tiene a Lucas que nos dejó ayer un doblete inolvidable en ese partido de semifinales. Parecía que el Club Deportivo Lasalle se lo llevaba y que acabó siendo remontado en última instancia. Se quedaron a apenas 40 segundos para el pase a la final, pero ahí tuvo que aparecer Usama El Cubi. La de Hugo para Pablo. Ahí está Hugo, que va a poner el balón ese balón a media altura, escorado a la izquierda, excesivamente elevado. El golpeo de José Alberto Pérez. Pelota hacia el lado. Pablo Sánchez que la pelea. Busca a Hugo. Balón para la posición de Rubén Cáceres. Un tanto precipitado en este momento el Club Deportivo Lasalle, buscando esos balones tan verticales. Bola de Hugo Tirado. El balón hacia el costado. Se la lleva. La parada por encima del travesaño. La parada de Dani Roca. Qué paradón de Dani Roca, que conseguía sacar ese ataque. Casi se ve sorprendido por la duna, que hizo que la pelota se elevase, cambiase trayectoria. Ahora de Yago Espinosa al primer palo. Pablo que no consigue conectar ese disparo que parecía muy franco dentro del área. Lo tenía todo a favor Pablo Sánchez para poner ese balón entre los tres palos y no pudo. Balón directamente al testarazo que se escapa por la derecha de la portería de Hugo. Balón buscando nuevamente a Rubén Cáceres. La acción defensiva de Cristian Cuevas. 2:10 para que termine este primer parcial. El reloj que sigue corriendo. Y de momento nadie ha roto la lata, aunque acaba de tener una ocasión buenísima Pablo Sánchez. El balón hacia el costado. El remate. Yago Espinosa. La roba el Club Deportivo Lasalle. El robo finalmente en la zona medular. Y termina el primer periodo de este partido con resultado gafas 0-0. Pocas ocasiones, pero desde luego muchísima intensidad. Les dejamos con los mejores momentos de este primer parcial y volvemos enseguida.
Todo listo para que comience este segundo periodo. De momento, resultado de 0-0 entre dos equipos que se han dejado todo, mucho esfuerzo, pero de momento el Club Deportivo La Salle cayendo en cierta precipitación, un poquito de falta de puntería por parte del Jerez Roansa. El Club Deportivo Jerez Futsal. Bola hacia el costado, sale para Felipe Leira, el disparo directamente a los dominios de Dani Roca. La bola con la izquierda de Dani Roca, intentaba presionar esa acción Felipe Leira, se la lleva Isra, llega a la defensa de La Salle buscando ese balón hacia el costado que va a recoger Alonso San Germano. Ahí está Alonso, la roba Felipe Leira, llega a la acción defensiva, el disparo que se va a marchar a la izquierda, el disparo de Rubén Cáceres que no cogía puerta por parte del Jerez. El toque hacia el costado, balón para atrás, Dani Roca que eleva ese balón con la izquierda directamente a los dominios de Carlos Niño. La pelota, qué paradón de Dani Roca, qué ocasión acaba de tener Jerez, aplausos de la grada, paradón sensacional, vuelo sin motor de Dani Roca. La primera intervención de mérito de cualquiera de los dos guardametas, llega con ese remate sensacional, el paradón de Daniel Roca Martínez. La bola de Dani Roca precisamente a los dominios de Isra, Isra que se abre hueco, la consigue embolsar perfectamente Carlos, balón arriba, consigue bajarla Felipe Leira que va por ese esférico, la presión de Felipe Leira que salía debajo del cuerpo, Israel que sigue peleando ese balón, es falta de Felipe Leira sobre Israel Rodríguez. Pone la balón en juego el dorsal número 7 del Club Deportivo La Salle. La bola que va a poner Israel Rodríguez, excesivamente desviado. Ese esférico que se perdía a la izquierda de la portería, defendida por Carlos Niño. Un Carlos Niño que sale ahora con el balón en la mano, buscando ese pase a Yago Espinosa, no consigue controlarlo. El jovencísimo jugador del Jerez Futsal. Pelota de Israel Rodríguez, la pelota que se queda en el carril central, intenta sacarla el Jerez. La presión intensa, buscando el balón para Rubén Cáceres, que bien. La acción defensiva de Alejandro Gallego, el pase que vuelve a ser cortado por Alejandro Gallego. El cambio de juego excesivamente largo, que se va a ir por el lateral. Pone en juego Yago Espinosa, Carlos Niño. Ahí está Yago buscando ese balón elevado. La consigue dominar Dani Roca. Pelota para Israel Rodríguez. La patada de Yago Espinosa. La falta del jugador del Club Deportivo La Salle. Era Lucas Pérez el que peleaba con Yago Espinosa. Vamos a ver ahora Yago Espinosa, ese balón que va a poder poner pues un poquito más allá de la línea de divisoria del campo. Yago Espinosa en ese perfil diestro. Ahí está Yago Espinosa, el disparo, buscando la escuadra que se marcha ligeramente desviada a la izquierda. Está Dani Roca, o sea, lo que ha señalado el colegiado del encuentro.
Ole, Carlos Niño. Está solicitando falta el Jerez Futsal, pero era jugada de repetición de saque. Tiene que pasar la pelota. Ojo a Israel Rodríguez. La saca in extremis Felipe Leira. Con la espuela me ha dado la sensación que ha sacado ese balón Felipe Leira bajo palos. Sensacional la acción defensiva. Recoge el esférico Carlos. Intentaba avanzarse a todos. Llega Felipe Leira buscando ponerse balón que será saque de banda favorable al Jerez Futsal. Balón arriba. Tocando pero no encontrando a nadie. Ojo a Israel Rodríguez. Intenta elevarla. Israel que intenta irse por el costado. La parada de Carlos Niño. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Se adelanta el Club Deportivo La Salle. Marcó Lucas Pérez. Otra vez. ¿Quién si no? La pelota en la que estaba perfectamente situado el dorsal número 4 del Club Deportivo La Salle. Se rompe el marcador. Vamos a ver si con esto nos llegan más goles. La sal y pimienta del fútbol playa. Salta al terreno de juego nuevamente de fútbol Pablo Sánchez. El disparo desde el costado era de Yago Espinosa. La pelota que se marcha excesivamente elevado sobre la puerta de Dani Roca. Ahora al costado intentaba la espuela. No se entienden ahora entre Felipe Leira y Yago Espinosa. La falta sobre el jugador del Club Deportivo La Salle. Pues va a ser una muy buena ocasión para La Salle de poner el 2-0. Ahí está Lucas. El balón desde el costado. Carlos Niño bajo palos. Vamos a ver este disparo ligeramente escorado al perfil izquierdo. El disparo que va a puerta, excesivamente mordido. Consigue sacarlo Carlos Niño. Desde el costado Isra Rodríguez. Isra teniendo ese encontronazo con Felipe Leira. La saca en ese lado el Club Deportivo La Salle. Llegaba el ataque que finalmente va a ser custodiado para que la pelota se marche por el costado. Dani Roca. La bola con la izquierda. Busca a Isra Rodríguez irse. Ha jugado un tanto complicada en ese costado. Era Yago Espinosa el que intentaba avanzar. Llega Pablo Sánchez. La pelota para el jugador del Club Deportivo La Salle. La presión intensa de Pablo Sánchez sobre Israel Rodríguez. La bola va para el Jerez Futsal. Se va al suelo el jugador del Club Deportivo La Salle ante el encontronazo. La presión intensa de Pablo Sánchez. Jugador al suelo doliéndose de la pierna izquierda Israel Rodríguez. El balón que va a poner en juego Yago Espinosa. Buscando a Carlos Niño. Pone Carlos ese esférico para José Alberto Pérez, que buscaba ese desplazamiento en largo. La pelea Mario Palacios, no va a llegar. Dani Roca que la pone. No es preciso ahora el saque de Dani Roca.
Sí, la acción defensiva del Club Deportivo La Salle. Intentaba llegar José Alberto Pérez, se la va a llevar Isra, Pablo Sánchez. La velocidad de Pablo Sánchez superando a Lucas Pérez. Balón arriba, conseguía despejar con el testarazo el equipo de La Salle. Balón de José Alberto Pérez directamente a los dominios de Dani Roca. Este segundo periodo no está pasando excesivos apuros, aunque le hemos visto en un vuelo sin motor importante. Pablo Sánchez, que se iba al suelo, se la va a llevar con algo de fortuna el jugador del Club Deportivo Las Hayes, Alonso San Germano, buscando la pelota hacia el costado. El avance para Carlos Niño directamente, el intento de pase en profundidad. Intentaba irse ahora con ese toque sutil Thiago, pero la pelota vuelve a los dominios de Dani Roca, que está arriesgando muchísimo con el balón en los pies. Alejandro Gallego jugando para Dani Roca. La bola para Isra Rodríguez. La intenta pelear y de hecho lo consigue José Alberto Pérez. El toque con la zurda. Mario. La bola para Dani Roca, que la saca controlada. Va a llegar Pablo Sánchez con mucha fuerza desde atrás, jugando para Mario. El toque sutil para Thiago. Thiago que recorta. Es bueno el recorte. Tiene que ponerse la zaga. Llega el gol. La jugada en la que cogió a contrapié a la defensa del Club Deportivo La Salle. El tanto de Mario Palacios. El empate. Aquí vemos el recorte de Thiago, cómo le llegaba a Thiago nuevamente el esférico, pero finalmente la acción defensiva le llevaba la pelota a Mario Palacios, que en posición muy franca conectaba ese disparo raso que se colaba como una exhalación en la portería, defendida por Dani Roca. El empate a 1 al borde del término de este segundo periodo. Pelota desde medio campo, Mario Palacios, que ponía la espalda, intentaba jugarla nuevamente para Lucas Pérez. Nuevamente la pelota para Dani Roca. Dani Roca, llega Pablo Sánchez, el disparo de Pablo Sánchez en dos tiempos. Domina el esférico Dani Roca. Israel. Arranca Israel, el regate de Israel. Posiblemente de los jugadores que más regates han completado en este campeonato de clubes base categoría Levín. Israel Rodríguez. Jugador interesantísimo. Ahí está Carlos Niño. Buscando Pablo Sánchez, el corte. Llega La Salle, el disparo. El vuelo de Carlos Niño para atrapar el esférico. Saca el Jerez intentando ponerle velocidad a la jugada. Dani Roca. Dani Roca busca a Lucas Pérez. El balón hacia el costado. La va a poner Alonso San Germano. Ahí está San Germano. El balón dentro del área, consigue dominarlo Pablo Sánchez. Es un ataque de Thiago. Se quedaba un poco corto. Ahí está Mario Palacios. Mario Palacios que busca la pelota hacia el costado. Lucas que consigue despejarla. La bola elevada al travesaño. El disparo de José Alberto Pérez otra vez. Sacando el cañón José Alberto Pérez. Ese balón con la pierna izquierda, siempre muy potente. Ahí está Thiago. Busca la bola hacia el centro. La presión intensa. A Thiago. El toque de Thiago. El intento de chilena. Hasta dos jugadores que acudían al centro. Tanto Mario Palacios como Pablo Sánchez. La pelota al carril central. Juega Thiago. Thiago que recorta. Thiago que intenta irse. Intenta conectar con esa pierna izquierda. Balón rápido. Intenta sorprender ahora, pero se quedó muy corto ese intento de disparo después del mal pase de Carlos Niño. El disparo que va a embolsar nuevamente Dani Roca.
Hacia el costado la pelota. Se estrecha el cerco sobre el segundo tanto, los dos equipos lanzados a ponerse por delante en el marcador. El despeje de Pablo Sánchez. Bola hacia el costado. Termina el segundo parcial, pues aunque los dos equipos se han lanzado sin ningún tipo de disimulo a ponerse por delante en el marcador, ha llegado el empate del Jerez Futsal, que es el que de momento manda en el marcador electrónico aquí en Chipiona. Nos vamos para ver las mejores repeticiones de este segundo parcial, a la espera de la resolución de este encuentro que dirime el tercer y cuarto puesto del campeonato de clubes base categoría Alevín. Nos vemos en unos instantes. Ya preparado todo para este tercer periodo, para ver quién es el tercer clasificado en este campeonato de clubes base categoría Alevín. Se quejaba de una falta de Enzo Romero, con toda la razón del mundo. La falta de Lucas Pérez. De momento valen los dos goles, el empate a 1 en este torneo. El empate a 1 en el marcador, que de momento no permite a ninguno de los dos equipos ponerse por delante del marcador, no permite una predicción clara de lo que va a acontecer en lo que queda de este tercer parcial. La bola de Enzo directamente al gol. Se coló por debajo de las piernas de Dani Roca. El gol marcó Enzo. Ese balón que se coló por debajo de las piernas de Dani Roca. Un gol un tanto desgraciado para los intereses del Club Deportivo La Salle. 2-1. Vence momentáneamente el Jerez Futsal. La colegiada del encuentro avisando al jugador del Club Deportivo La Salle que tienen que hacerlo siempre con el pie. Hacerlo con la mano podría ser acción punible. Pelota
que va a poner en juego el Club Deportivo La Salle. El disparo desde medio campo que sale un tanto mordido. Recoge el esférico Hugo. El balón de Hugo arriba, mano derecha. Buscando ese movimiento, José Alberto Pérez intenta abrirse a su perfil bueno, a su pierna izquierda. Sale Pablo Sánchez con mucha potencia. Pablo Sánchez, la acción defensiva de Alejandro Gallego. Balón hacia el costado. Recoge el esférico Dani Roca. Ahí está Dani Roca, pierna izquierda, el balón hacia arriba. Consigue bajarla Enzo. Está la bola de Israel Rodríguez buscando el empate al Club Deportivo La Salle. Un Club Deportivo La Salle que, como antes hemos explicado, estuvo rozando el hecho de conseguir llegar al final. Llegó a tener una ventaja de 4-1. Enzo que arranca por el costado, balón cruzado, gol. Gol de Enzo, que pone el segundo en su cuenta particular. Pues ahí está el gol de Enzo, buscando esa pelota por el costado, la bola cruzada que supera a Dani Roca. 3-1 para Jerez Futsal, que empieza a acariciar con la punta de los dedos ese tercer puesto. La pelota desde medio campo que no consigue coger Puerta. El balón de el Jerez desde la fase defensiva. Pelota hacia Pablo Sánchez, que la controla perfectamente con la izquierda. Intenta elevarla, se encuentra con la oposición de Lucas Pérez. Pablo Sánchez, Lucas Pérez. Se va hacia el costado Lucas Pérez, la pelota que se le escapa finalmente. Finalmente se le escapó ese control de esférico. Pelota por el centro, finalmente a los dominios de Dani Roca, que la juega a la mano buscando el balón excesivamente largo por ese perfil. La pelota por línea de banda. El esférico hacia José Alberto Pérez, que se va al suelo, se queja de un empujón. Llega Israel Rodríguez. Pelota Dani Roca para Lucas Pérez. La pelea con Enzo. Ahí está Lucas Pérez, el velocísimo jugador del Club Deportivo La Salle. La falta del dorsal número 4 del Club Deportivo La Salle. La falta lejanísima. Vamos a ver si va a intentar ese disparo de Gutiérrez desde casi la cocina de su casa. El balón en largo de Edu Gutiérrez. Pues ahí va el disparo de la falta. Bueno, ahí está Edu directamente en dos tiempos para Dani Roca. Estamos en el tercer tiempo, ganando. Ahí está Dani Roca. Jerez. La bola hacia el costado. Pero el conjunto crezano, el puertorriqueño quedaría cuarto. Va a hacer falta. Ahí está el toque en la cara de Israel Rodríguez, que se queja de ese pequeño coscorrón que se ha llevado el jugador, el dorsal número 7, el habilidoso regateador del Club Deportivo La Salle.
El balón al costado. Lanzamiento de Isra. Tiene que estirarse Hugo ante el bote sorprendente del balón. A falta de 5-0-6 necesita un gol el Club Deportivo La Salle. Yago Espinosa, que salía a la presión, el disparo buscando la rosquita, que no coge puerta. Yago Espinosa, toca para Hugo. Hugo arriba, la pelota controlada rápidamente. El toque de Moncho en el rostro de Yago Espinosa, señalando la acción punible. La colegiada del encuentro. Ahí está Yago. Pelota de Yago Espinosa. Ahí está Yago. Busca ese balón largo que se va a perder a la derecha de la puerta de Dani Roca. El Club Deportivo La Salle, que intenta ahora percutir, buscar esa jugada que le pueda permitir acercarse en el marcador, ponerle sal y pimienta a este final de encuentro. El intento de regate, se va de uno, se va de dos. Buscaba esa bola Lucas Pérez, se la queda Lucas Pérez, se la va a llevar Mario Palacios. Buscaba el recorte, se la lleva Mario Palacios. Llegó la acción defensiva de Javi Espejo. Buscó ese contrapié Mario Palacios. La pelota que va a poner el Club Deportivo La Salle, equipo de Puerto Real. La pelota hacia los dominios de Hugo. El choque con Mario Palacios. Tiene que parar en dos tiempos Dani Roca. Hacia el centro. Consigue despejar Felipe Leira. 2,5 para que termine este partido. La sacó como buenamente pudo Dani Roca. La pelota hacia el centro. Intenta llevársela Javi Espejo. Javi Espejo, que busca el disparo. Se encuentra con la opción, la oposición, mejor dicho, de Yago Espinosa. La falta de Javi Espejo es entre el conjunto jerezano y el conjunto gaditano. De momento, la tercera plaza para el Jerez Futsal. Así que esas tenemos, pero bueno, en el fútbol playa, el balón que va a poner en juego ocupada por jugadores de campo. Pablo Sánchez Va a tener el balón desde la zaga. Ahí está Pablo Sánchez, que va a coger ese balón desde ahí. Carrerilla, perfil diestro para Pablo Sánchez. El disparo de Pablo Sánchez. La parada de Dani Roca. El balón al travesaño. La segunda parada de Dani Roca. Qué parada de Dani Roca. La doble ocasión. Primero fue Pablo Sánchez, luego Mario Palacios. Y la doble intervención del sensacional guardameta del Club Deportivo La Salle. El balón del Club Deportivo La Salle intentando salir por el costado. Se la juega, la busca, la encuentra. La indecisión entre la zaga. Juega el balón al costado. Intenta irse Moncho. Moncho delante Yago Espinosa. La pelea de Moncho otra vez con Yago. Empujando, forcejeando ambos jugadores. Falta
del jugador del Club Deportivo La Salle. La presión intensa de Yago Espinosa. Pelota que va a poner en juego nuevamente Pablo Sánchez con pierna derecha. Disparo lejano de Pablo Sánchez, perfil diestro. Ahí está Pablo. La bola que se va a ir por el lateral. A Dani Roca. Balón a la mano. La presión de Yago Espinosa. El disparo buscando a la izquierda de la portería de Hugo, que se va a marchar ligeramente desviada. Es Carlos Niño el que ha vuelto a saltar al terreno de juego por parte del Jerez Futsal. Se le escapa esa bola a Rubén Cáceres. El partido ya tocando a vísperas de su fin, concluyendo la participación tanto de Jerez como del Club Deportivo La Salle, con una victoria de momento parcial para el conjunto jerezano. La bola hacia el centro, el intento de disparo, gol de Javi Espejo. Qué disparo de Javi Espejo, que se coló en la escuadra de la portería de Carlos Niño. Qué golazo de Javi Espejo. El balonazo con la pierna izquierda. Qué golazo que acaba de marcar. Impresionante ese tanto, ese disparo. 3-2. Favorable al Jerez. La bola de Pablo Sánchez se estrella contra la defensa. Recoge el esférico Carlos. Aguantando al máximo Carlos. Para Pablo Sánchez, que busca el disparo excesivamente elevado. La bola de Dani Roca. Dani Roca hacia el centro. La presión de Yago Espinosa. Se le quedaba la pelota. ¡Al gol! ¡Gol de Javi Espejo, que pone el empate en el marcador! Remontada express del Club Deportivo La Salle. Qué golazo del Club Deportivo La Salle. Vamos a ver ese toque, la elevación y el intento de chilena que se le cuela por abajo a Carlos Niño. Llega el 3-3. Parecía que lo tenía hecho el Jerez Futsal, pero ha llegado el empate tras esa brillante acción de Javi Espejo. Yago para Pablo Sánchez. Pablo, que busca el disparo, se estrella contra la defensa. Llega Yago. La bola para Carlos. Carlos al costado. Termina el tercer parcial. Llegó ese tanto en el último momento, en las postrimerías de este tercer parcial, el gol de Javi Espejo, que pone el empate. Nos vamos a ir al extra time. 3 minutos de intensidad entre los dos equipos. Les dejamos con los mejores momentos de este tercer parcial, con ese gol en el último casi segundo de Javi Espejo. 3-3. Las espadas en alto aún en Chipiona por este tercer y cuarto puesto del campeonato de clubes base.
Salle, que ha igualado el partido en el último minuto. Se le escapó al Jerez. La pelota que ya se ha puesto a rodar en este extra time, en esta prórroga entre los dos equipos, con esa remontada express, con ese tanto a falta de 15 segundos de Javi Espejo. Ahí está precisamente Javi Espejo el que va a poner ese centro, el remate, el escorzo casi imposible que intentaba poner el jugador. La bola hacia arriba. Ya José Alberto Pérez perfilándose a la izquierda. Sale Dani Roca para defender esa jugada. Será saque de esquina favorable al Jerez. La bola a los dominios. Buscando a Alonso San Germano. El regate, la salida desde atrás. Ahí está Alonso que busca ese disparo que llega fácil para Hugo. Hugo que pone ese balón hacia delante. El control que se le escapaba al jugador del Jerez. La bola hacia arriba, muy larga, llegando a los dominios de Hugo. Pelota hacia el costado. El intento de remate, el pase de Javi Espejo buscando la espalda de la defensa, que no va a llegar a su objetivo. Pablo Sánchez. La apertura de Pablo. La remate de Edu Gutiérrez, que se marcha a la derecha de la portería. Está precisamente Edu. Se queja de una posible falta del jugador del Club Deportivo La Salle. Y ahora Edu Gutiérrez, que va a tener una ocasión muy buena para poner por delante en el marcador al Jerez Futsal. El balón que va a poner en juego Edu Gutiérrez. Ahí está Edu cogiendo carrería, pierna derecha. Oteando el horizonte. Edu. Calibrando el cañón. Edu. La parada de Dani Torres. Dani Roca. La bola para Pablo Sánchez. Ahí está Hugo. Hugo, balón arriba. La peleaba Alonso San Germano. El balón que se va más allá de la posición de Mario Palacios. Pelota para Felipe Leira, que le pasa el balón a Hugo. Intenta llegar la falta sobre el jugador del Club Deportivo La Salle. Vamos a ver este disparo. Falta que va a lanzar el que hasta ayer ha estado jugando todo el campeonato como portero y está jugando como delantero, Dani Roca. Igual nos llevamos la sorpresa con el portero delantero que va a disparar. La pelota que va a poner el disparo por arriba. La pelota arriba, excesivamente elevada. La bola para Felipe Leira. La toca Hugo. José Alberto Pérez intentando buscar ese balón con la izquierda. No se entendió con Pablo Sánchez. La bola atrás. La pelota para Alonso. Alonso que intenta buscar ese balón. Termina el extra time. Nos vamos a los penaltis. La lotería
de los penaltis que decidirá quién es el equipo que queda tercero en este Campeonato de España de Clubes Base, categoría Alevín. Serán 5 lanzamientos de penalti por parte de cada uno de los equipos. Todo ya a punto de decidirse en esos puntos de penalti desde el punto fatídico. Partido que han peleado, que parecía que se lo llevaba el Jerez Futsal. Jerez Futsal, que parecía que tenía esa posición en la final en este tercer y cuarto puesto, pero La Salle que consiguió remontar gracias a ese gol en los últimos segundos de Javi Espejo. Ya los equipos preparando la rotación en estos penaltis. Vamos a ver la primera tanda de penaltis en este campeonato en categoría Alevín. Vamos a ver quién se lleva el gato al agua. Los dos equipos hacia el centro. Entendemos, pues yo me atrevería a pensar que Yago Espinosa, Pablo Sánchez van a lanzar por parte del Jerez. También me atrevo a un Isra Rodríguez, posiblemente Lucas Pérez, Javi Espejo. Primer penalti. Bajo palos, Carlos Niño. Israel Rodríguez, que será el primero que va a poner el balón desde el punto fatídico. Isra, el perfil derecho. Ahí está Isra, que se lo piensa. Ahí está Hugo, que será el encargado, o al menos uno de los guardametas que se va a acercar a esa posición. Isra Rodríguez. Vamos a ver si da comienzo la tanda de penaltis. Ahí está Isra. Ahora sí, el primer penalti es gol del Club Deportivo La Salle. Se adelanta La Salle, se adelanta el conjunto portorrealeño en el marcador de esta tanda de penaltis. 1-0. Ahora va Eduardo para prepararse para ese lanzamiento. Va a ser ahora Edu Gutiérrez. Bajo palos. Dani Roca. Edu la paró Dani Roca. El balón raso, era un buen lanzamiento, pero se lanzó al lado correcto. Ahí está Edu, la parada. Así que será nuevo lanzamiento, de momento ventaja por 1-0 para el conjunto de La Salle. Y ahí va el que era portero, que juega delantero, que es Dani Roca. Ahí va Dani. La bola de La Salle, el gol. Bueno, nos están pasando por línea interna que este dorsal con ese 14 un tanto extraño es Dani Roca, el habitual portero, y es Fabián Garcés el que está jugando en todo momento como portero. Pues un cambio que
nos acaba de llegar por línea interna y que no deja de ser bastante sorprendente. La bola de Mario, que consigue marcar el primero para el Jerez. 1-2. De momento sigue valiendo la parada de Fabián Garcés. Bueno, pues Fabián Garcés, que siempre habíamos comentado que era uno de los jugadores decisivos de este Club Deportivo La Salle, desde luego ya añadiendo una polivalencia extrema, porque no ha sido un mal partido. Hemos visto un par de intervenciones muy buenas de Fabián Garcés como guardameta. El lanzamiento de Felipe. De Alejandro Gallego se va dentro. Carlos, que adivinó perfectamente ese lanzamiento hacia qué costado va. La pelota para José Alberto Pérez, uno de los máximos goleadores del Jerez en el campeonato. Al perfil izquierdo. Ahí está José Alberto Pérez. José Alberto. Casi la para Fabián. El 2-3 para el Jerez. El lanzamiento de José Alberto, potente abajo. Muy complicado. Vamos a ver. Para Moncho. Atentos a Moncho, que tiene también un disparo muy potente, ya lo hemos visto. Otro perfil izquierdo. Vamos a ver si Moncho consigue batir. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Cambio de portero, por cierto. Ha entrado Hugo Tirado. ¡Qué bien lanzó el penalti! Ramón Aragón Moncho. ¡Qué barbaridad de penalti de Moncho a la escuadra! Pues tiene que marcar Jerez o se acabó la participación y será el Club Deportivo La Salle el tercer clasificado. Va a lanzar Enzo. Ahí está Enzo. Fabián bajo palos. El toque muy mordido. Tercera posición para el Club Deportivo La Salle, que se lleva la tercera plaza. Todo el mundo felicitando a Fabián en esa tanda de penaltis. El tercer puesto para el equipo puertorrealeño. Ahí vemos el lanzamiento de Enzo, que le salió muy mordido, muy sencillo. Vaya tanda de penaltis que ha hecho Fabián, y en el que nos han dejado ese detalle, ese penalti magistralmente lanzado por Moncho. Termina la participación de ambos equipos. El Club Deportivo La Salle de Puerto Real será el tercer clasificado. Les dejamos con los mejores momentos de esta tanda de penaltis y del tercer parcial del extra time, y volvemos enseguida porque tenemos el tercer y cuarto puesto de la categoría cadete desde Chipiona. Nos vemos en unos instantes. Así, y te puede dar estas sorpresas.